Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde podemos compartir conocimiento. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio que refiere ya al tema de pandeo en columnas. Pandeo en columnas en este caso refiere a lo que es el pandeo con elementos, se puede decir arriostrados en la parte, se puede decir central, puede ser también un poco más arriba, abajo, ¿no? Pero la idea es que está arriostrado en un sentido, ¿no? ¿Cómo se entiende la idea? Estos son ejercicios básicos para entender lo que es el comportamiento de barras sometidas a una fuerza compresora, ¿no? Entonces lo que nos pide en este ejercicio es calcular la máxima carga que puede soportar bajo estas condiciones. Como ustedes podrán observar, se trata de una barra continua, vean toda esta barra maciza, que está conectada en la parte superior con una articulación y en la parte media tiene unas rieles que permiten el desplazamiento vertical, pero restringen el giro, ¿no? Es lo que se puede apreciar en esta gráfica, ¿no? La sección transversal que se da de referencia lo vemos en este lado, en este cuadro, donde se observa, ¿no?, que hay los dos ejes Y y Z, siendo X el lado longitudinal. Los datos que tenemos son la longitud de 395 centímetros, 395 metros, ¿no? 3.95. El módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6. El coeficiente de forma 1.5 y el módulo de elasticidad transversal o módulo de corte 8.5 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces la pregunta, como habíamos mencionado, es la máxima carga que puede soportar este elemento. Bueno, antes de poder dar esa respuesta, perdón, me olvidé de colocar un dato adicional que corresponde al esfuerzo de tracción-compresión. Recuerden que este material es un material isotrópico, es decir, que tiene las propiedades elásticas iguales en todas las direcciones. Vamos a asumir un valor aproximado a lo que corresponde al acero A36, ¿no? En este caso 36 KSI, o bueno, de alguna manera podemos representarlo como 2500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Me refiero en el tema de la conversión. Pero bueno, esto es una idea para poder desarrollar este ejercicio en su totalidad. Entonces, como primer punto vamos a desarrollar lo siguiente. Primeramente, calcular las condiciones geométricas. Bueno, en una clase anterior, bueno, también ustedes ya deben más o menos entender que la carga crítica de pandeo en una barra sometida a compresión viene dado por la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a colocar aquí propiedades geométricas. Propiedades geométricas, ¿no? Uno entiende o también puede revisar de que en este caso la carga crítica de pandeo estaba dado de dos maneras, es decir, P crítico es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia dividida entre K por L al cuadrado, ¿no?, que viene a ser la longitud efectiva. Pero bueno, si nosotros tomamos en cuenta o desarrollamos lo que es el efecto por corte, podemos entender que la carga crítica es igual a la carga crítica de Euler dividido entre 1 más P sub E, en este caso carga crítica de Euler, sobre la carga por efecto de corte, ¿no? Entonces podemos utilizar estos dos, en este caso estas dos fórmulas, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que P sub E no es nada más que este valor, ¿no? Vamos a deducir nuevamente, bueno, mostrar en realidad, ¿no?, pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre la longitud efectiva elevada al cuadrado, donde el efecto por cortante no es nada más que el módulo de corte por el área dividido entre el coeficiente de forma, ¿no? Esto es se puede decir las fórmulas que uno maneja cuando se trata de secciones o barras de secciones macizas. Si fuera una sección entramada, que lo vamos a ver posteriormente, entonces, bueno, las cosas cambian, ¿no? Es decir, hay otro tipo de análisis que uno debe desarrollar. De momento, este es el trabajo que vamos a mencionar. Observen lo que podemos, o sea, de las propiedades geométricas que estamos hablando, qué es lo que podemos rescatar. Por ejemplo, lo que es la inercia es una condición geométrica que solamente depende del área, perdón, de la sección, ¿no? Y también el área, que también depende de la sección también, ¿no? Entonces podemos calcular esos dos valores de la siguiente manera, ¿no? La inercia con respecto al eje, por ejemplo, es Y, vamos a colocar. La inercia con respecto al eje Y no es nada más que, bueno, referido de esa manera sería la base 4 por la altura, que viene a ser 10 centímetros, me refiero a toda esta altura, al cubo sobre 12.
Como los ejes, como los centroides de los dos elementos, se puede decir del elemento más grande con el elemento más pequeñito, se puede hacer una resta, porque se entiende que es una sección tubular o hueca, ¿no? Entonces debemos restarlo menos la parte interna, que representa, ¿no?, en este caso a 2 por 6 de manera directa, ¿no? 2 por 6 al cubo sobre 12. Lo digo de manera directa, debido a que los centroides coinciden, ¿no? Es decir, pasan por el mismo eje, y por lo tanto sí se puede hacer esta resta directa. De lo contrario, tendríamos que utilizar Steiner. Pero bueno, ese no es el caso, pero ya podemos un poco mencionar ese aspecto, ¿no? Con respecto al eje Z, es simplemente estacionarlo sobre este eje y proceder, ¿no?, en este caso, a lo que es el cálculo de la inercia, que representaría a la base. En este caso se convertiría a este lado, ¿no?, como una base con respecto al eje Z, como 10 por la altura, se podría decir, ¿no? Respecto del eje Z hablamos, toda esta longitud, 4 al cubo sobre 12. Menos, bueno, vamos a restar nuevamente inercia, que sería la base, bueno, podemos hablar de como 6 por 2 al cubo sobre 12, ¿no? Esos serían los valores que se mencionan. Bueno, entonces, en este sentido, yo puedo agarrar una calculadora. En este momento vamos a colocar 4 por 10 al cubo, dividido en, 4 por 10 al cubo, dividido entre 12, menos 2 por 6 elevado al cubo sobre 12, me da como resultado 297, vamos a trabajar con 3 decimales, 297.333 centímetros a la cuarta, ¿no? Importante lo que es el tema de decimales, perdón, de unidades. Continuamos, sería 10 por 4 al cubo sobre 12, menos 6 por 2 elevado al cubo sobre 12, me da un valor de 49.333 centímetros a la cuarta, ¿no? Eso corresponde a lo que es la inercia. Y bueno, también me puedo aprovechar este espacio para calcular el área, que no es nada más que la resta de esos dos rectángulos, se podría decir, ¿no? Hablamos de 10 por 4 menos 6 por 2, ¿no? Y bueno, el valor, ¿cuánto nos da? Entonces el área representa 40 menos 12, ¿no? Eso me da como dato 28 centímetros cuadrados. Bueno, entonces con esta información yo ya puedo desarrollar mis siguientes ecuaciones. Ya tengo, por ejemplo, la inercia, tengo lo que es se puede decir el área, el módulo de corte, el cociente de forma, son datos ya de las características físico-mecánicas del material. Entonces ya tengo esos datos, ¿no? Como punto número 2 vamos a analizar lo que es la columna. Vamos a verlo de esa manera. Punto número 2, análisis, ¿ya?, de la columna. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos una columna, se podría decir, entera, que está en la parte media restringida, ¿verdad? Bueno, en este tipo de casos, lo único que uno debe entender es de cómo se comporta la columna, ¿no? En este caso, se entiende que va a estar una fuerza compresora, centrada obviamente, ¿ya? Y en la parte media va a tener un apoyo riel, en este caso, que permite un desplazamiento, pero restringe lo que es el desplazamiento horizontal, obviamente, y el giro, ¿no? En este caso, lo que es la rotación. Se podría entender de esa manera ese apoyo. Bueno, de manera un poco, se podría decir, intuitiva, ¿no? Una vez que yo coloco la carga, puedo entender de que en este lugar hay una articulación, ¿verdad? Por lo tanto, genera un desplazamiento, se podría decir, es decir, que permite un giro, ¿no? Pero a medida que va, en este caso, ingresando a esta zona, recuerden que este lugar, esta riel, no permite el giro, ¿no? O es decir, que no va a permitir ninguna rotación, por lo tanto, se va a formar algo así, ¿verdad? Algo recto. Y obviamente en la parte inferior sí va a generar ese comportamiento, vean un poco en la parte media, perdón, y luego va a tratar de cerrarse también, porque recuerden que un empotramiento tiene una rigidez infinita, por lo tanto no permite la rotación. Entonces vean, ¿no? Ese es el comportamiento que va a tener. Entonces esto ya nos hace referencia a que en este lugar, por ejemplo, el comportamiento que se está generando representa a un caso de un articulado y empotrado, como habíamos visto en una clase anterior.
Entonces podría decir que el valor de K, en este caso esta constante, dependiendo del tipo de vínculo o de apoyo, representa a 0.7, ¿verdad? En el otro tramo, vamos a colocar aquí tramos A, B y C, tal como está en la gráfica, A, B, C. En el otro tramo representa un caso, ¿no? Vean, ¿no? De empotramiento con empotramiento, debido más que todo a cómo se comporta la forma de cómo se va a deformar la columna, ¿no? Entonces cae 0.5. Ese es el valor que se tienen en estos dos tramos. Una vez que ya tengo esta información, procedo a calcular lo que es la carga crítica. Recuerden, ¿no?, que la carga axial que se va a dar en este elemento debe ser de manera constante, ¿no? Es decir, que no va a haber cambios de carga en ningún instante, ¿no? A menos que hagamos ese análisis de carga variable, pero en este caso estamos analizando que la carga va a ser única, es decir, si aquí es la carga P, aquí la reacción también va a ser la carga P, ¿no? A menos que existan fuerzas que van a tratar de complementar o aumentar, pero eso no estamos en ese ejercicio, se podría decir. Se entiende, ¿no?, que la carga P va a trabajar en toda su longitud y obviamente va a haber una reacción, un efecto de reacción en el elemento, ¿no? Por lo tanto, se puede entender que la carga crítica de la barra A, del tramo de A a B, es igual a la carga crítica de B hacia C. Entonces se entiende que en estos dos tramos la carga debe ser igual, es decir, la carga crítica que puede soportar. Muy bien. No mencioné tampoco en qué lugar o en qué espacio se encuentra, por ejemplo, este apoyo. No he mencionado, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a desarrollar después, es decir, vamos a colocar en el lugar conveniente. ¿Ya? Pero bueno, de todas maneras, primeramente entender que la carga crítica en esos dos tramos debe ser igual. ¿Esto con qué finalidad lo hago? Si bien aquí hay una distancia y hacia el punto, desde el punto A hasta el punto B, no tengo esa distancia, es decir, que se me ha asignado, simplemente me lo han dado como una variable. Es decir, yo tendría que colocar a un lugar donde genere este comportamiento, se podría decir, cuando se igualan las cargas, porque tampoco conviene colocar el arrastramiento donde sea, es decir, hay que buscarlo o colocar un lugar que realmente me dé esa oportunidad de colocar una carga y que realmente me va a servir, se puede decir, en toda la sección, ¿no? Porque de lo contrario, si pongo un poco más abajo, está bien, va a soportar muy bien seguramente ese tramo, pero esto va a ser ya también muy débil y posiblemente falle. Entonces quiero buscar ese lugar donde se genere ese equilibrio, donde ambos espacios generen la misma cantidad de carga, ¿no? Es decir, que puedan soportar la misma cantidad. Bueno, entonces uno ya entiende que esta es la carga crítica de A a B, la carga crítica, perdón, me falta aquí, crítica de A a B y la carga crítica de B hacia C. Uno también sabe que la carga crítica no es nada más que la carga crítica de Euler, ¿verdad?, dividido entre 1 más la carga crítica de Euler del tramo AB sobre la carga, en este caso por corte, del tramo AB, ¿verdad? Entonces esto debe ser igual también a la carga por estabilidad elástica, en este caso, de B hacia C sobre 1 más la carga por estabilidad de B hacia C. Y lo dividimos entre la carga por corte de B hacia C, ¿no? Entonces vean, ¿no?, que tiene esa referencia. Pero hay algo más que me olvidé de mencionarles. El efecto de corte P sub D es igual o es constante en toda la sección. Recuerden, ¿verdad?, que P sub D solamente refiere a lo que es el módulo de corte y el área y el coeficiente de forma. El área va a ser constante, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer cambiar en ningún instante. Módulo de corte es un dato ya de la característica físico-mecánica del material y el coeficiente de forma también es un dato que se nos ha asignado. Por lo tanto, puedo asumir que P sub D se podría decir de esta manera. A ver, P sub D de A a B es igual al P sub D de B hacia C. Eso ya se puede ver, ¿no?, hasta de paso de las condiciones geométricas, ¿no? Hasta la misma fórmula nos indica que son los mismos, ¿no?, de los dos tramos. Salvo el caso en que exista algún material compuesto, ¿no? Eso sería otra cosa. Pero de momento son iguales. Entonces, puedo yo en este caso pasar a multiplicar, o en este caso eliminar o pasar a multiplicar los denominadores y obtener los siguientes resultados, ¿no? P sub E de A a B, ¿no?, multiplicado por 1 más P sub E de B hacia C dividido entre P sub D de B a D, perdón, de B a C. Esto debe ser igual a P sub E de B hacia C multiplicado por 1 más P sub E de A a B, dividido entre P sub D de A a B, ¿no? Ahí está. Entonces lo único que se ha hecho es pasar a multiplicar y bueno, podemos continuar desglosando, se podría decir multiplicando cada término, es decir, P sub E de A a B
más P sub E de A a B multiplicado por P sub E de B hacia C sobre P sub D de B hacia C. Esto es igual a de P sub E por B, perdón, del tramo de B hacia C más P sub E de B hacia C por P sub E de A a B dividido entre P sub D de A a B. Muy bien, entonces vean, ¿no?, que tiene una similitud en estos dos valores. Observen que P sub E por BC, aquí está, tiene el mismo valor. Y vean, ¿no?, que aquí también está P sub E de A a B, PE, en este caso PE de A, en este caso AB, ¿no? Se puede entender de que son los mismos valores en la parte del denominador, mientras que, perdón, del numerador. En la parte del denominador hay una diferencia, ¿no? Es P sub D de B hacia C y esto es P sub D de AB. Pero anteriormente hemos indicado que son los mismos, ¿verdad? Por lo tanto, estos dos valores son iguales y se simplifican. Por lo tanto, queda demostrado que la carga en este caso de estos dos tramos, solamente están influenciados por la carga crítica de Euler, es decir, P sub E de A a B es igual a la carga de B, perdón, la carga crítica, bueno, en este caso la carga de Euler, ya, del tramo de B hacia C. Entonces vean, ¿no?, que de esa manera se ha podido desarrollar, demostrando, ¿no?, de que no es necesario aplicar lo que es el efecto de corte en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces ya tenemos esta referencia y posteriormente calculemos directamente esta igualdad. Vean, ¿no? P crítico, bueno, que simplemente P sub E. Calculamos. Vamos a hablar del tramo de AB. Es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre la longitud efectiva al cuadrado. Ustedes saben que del tramo AB la longitud efectiva sería 0.5 veces, colocamos 0.5 veces por la longitud de este tramo. Recuerden, ¿no?, que este tramo tiene una coordenada, perdón, un valor de y. Coloco esa distancia con valor de y. Entonces eso sería por y. Y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Igual al otro tramo, que sería pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre, vean, ¿no?, que en el tramo de B hacia C es 0.7 este valor de K, 0.7 por la longitud. Observen, ¿no?, que la longitud es L, ¿verdad?, menos y. Este tramo de aquí, no sé lo que estoy tratando de explicar, es esta distancia. Se dice L menos y. Esa es esa longitud. L menos y agarramos y lo elevamos al cuadrado. De esa manera yo tendría lo siguiente. Se observa, ¿no?, que el módulo de elasticidad y la inercia en este tramo donde estamos analizando es constante. Por lo tanto, estos dos elementos se simplifican. Y también vean, ¿no?, que está elevado al cuadrado. Esto puedo pasar a multiplicar, esto también puedo pasar a multiplicar. Está al cuadrado. Si elevo, en este caso, saco raíz de ambos elementos, simplemente voy a tener lo siguiente, ¿no?, es decir, 0.7 multiplicado por L menos y igual a 0.5 veces y, debido a que como ambos están elevados al cuadrado, puedo sacar una raíz cuadrada y se eliminan. Por eso es que ya no he colocado al cuadrado. Bueno, aquí puedo hacer lo siguiente, sería 0.7 por la longitud menos 0.7 por y igual a 0.5 veces y, ¿no? Entonces yo puedo pasar esto a sumar al otro lado de la siguiente manera. 0.7L es igual a 0.5 veces y más 0.7 veces y. Entonces de esa manera yo puedo calcular el valor de y. Sería 0.7 veces L dividido entre 0.5 más 0.7. Bueno, entonces de esa manera yo voy a, en este caso, desarrollar este cálculo. Y representa la longitud, perdón, L representa la longitud de 395 centímetros. Eso es un dato del ejercicio. Y lo divido entre 0.5 más 0.7. De esa manera yo obtengo el valor de y. ¿Cuánto debe ser para que genere esa estabilidad en la estructura, ¿no? Es decir, para que tengan la misma cantidad de carga, tanto en el primer tramo como en el segundo, ¿no? A ver, 395, abajo sería 0.5 más 0.7. Resultado tengo 230.40, a ver, vamos a colocar así, 230.417 centímetros, ¿no? Eso sería en este caso el valor de y para que genere este equilibrio, es decir, la carga crítica del tramo AB sea igual a la carga crítica del tramo BC. Entonces, en sí, la carga que puede soportar, se podría decir, toda esta columna bajo estas condiciones, debo desarrollarla a esta altura, ¿no?, cuando y es igual a 230.417. Muy bien. Ahora viene la duda.
bueno, voy a reemplazar, es decir, voy a hallar la carga crítica, pero recuerden que dice pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia. Bueno, ahora la inercia, ¿cuál debo tomar? Recuerden que tengo dos inercias, ¿no? Entonces uno dice, sé que en este caso tengo que analizar dos tipos de eje, ¿no? En este caso el eje fuerte y el eje débil. Así lo denominan muchos, se podría decir, autores también, textos también se puede ver. Eje, eje débil y el eje fuerte, ¿no? Algo así. Entonces se puede entender que el eje Y, como podrán ustedes observar, es el eje fuerte debido a que tiene, o en este caso, tiene la mayor cantidad de resistencia, se podría decir, a la flexión, ¿no? En este caso la resistencia que tiende en este caso a rotar, ¿no? En este caso con respecto al eje Y, 297. Pero vean, ¿no? Que el eje Z es el que tiene menor cantidad de valor, es decir, menor, se podría hablar en términos también, ¿no? Multiplicándole por I de rigidez. Hablamos de la rigidez del elemento, entonces tiene menos rigidez, por lo tanto se entiende que el eje Z es el que va a fallar. En otras palabras, yo tendría que colocar, a ver, si sé que este eje Z, el que voy a tal vez marcarlo por aquí, este eje Z es el que va a fallar porque tiene la menor inercia. Por si acaso, esto de la menor inercia solamente es válido cuando la carga es centrada. En un siguiente video vamos a hablar de lo que es la carga cuando existe excentricidad. Cuando existe excentricidad, entonces las cosas no son tan fáciles como uno dice, ah, no, la inercia menor es la que falla. No, no se puede decir eso de primera instancia. Puede fallar también hasta en el eje fuerte. Entonces eso es una recomendación para un futuro cálculo que vayan a realizar, ¿no? Pero bueno, cuando son centradas, vean, ¿no? No tenemos ningún problema, simplemente podemos decir que la inercia menor sí es la que va a fallar, por lo tanto este es el eje de falla. Entonces, ¿dónde me conviene colocar estos arriostres, ¿no? Para contrarrestar este desplazamiento rápido, se puede decir, o directo, ¿no? Para que pueda soportar. Entonces se debe colocar en estas caras, ¿verdad? En estas caras. Entonces se podría decir que el eje de flexión con el cual vamos a trabajar es el eje Z, ¿ya? Entonces ese es el eje para nosotros de trabajo. Por lo tanto podemos hablar de que vamos a generar una flexión, vamos a colocar así, flexión, porque en realidad el pandeo es un efecto de flexión lateral, ¿ya? Flexión eje Z, ¿no? Entonces si sabemos que el eje Z está flectándose, se está pandeando, entonces inercia en Z es la que le sigue, es decir, si la flexión es en Z, pues la inercia debe ser en Z. ¿Cuánto es ese valor? 49.333. Colocamos 49.333 centímetros a la cuarta. Eso corresponde a lo que es la flexión en el eje Z. ¿Ya? Ahora vamos a calcular lo que es la carga crítica de pandeo. En este caso hemos indicado, ¿verdad?, que no es necesario, bueno, no es que no sea necesario, simplemente para los efectos de igualación, en este caso para calcular este valor de Y para que se genere el equilibrio, no era necesario tomar en cuenta el efecto de corte, para eso nos ha servido. Pero obviamente para el cálculo sí vamos a tomarlo en cuenta, es decir, para saber cuánto es ese valor. Ya, nada más. Entonces, P sub E no es nada más que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad. Ese dato tenemos como 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro, ¿no? Colocamos 2.1 por 10 a la 6 y lo dividimos, o perdón, lo multiplicamos por la inercia que hablamos de 49.333 y lo dividimos entre la longitud efectiva. La longitud efectiva representa K por L. Pero bueno, ahora no estamos, digamos, en ese sentido verificando, ¿no? Es decir, en los dos tramos, me refiero a B y de B hacia C, porque hemos indicado que van a ser lo mismo. Entonces, solamente me voy a enfocar en lo que es el cálculo de por ejemplo, de A a B en este tramo, nada más, porque sabemos que va a salir el mismo resultado, ¿no? Entonces hablamos de el valor de K, ¿ya? Que viene a ser 0.5, vemos eso que es un tramo empotrado, bueno, el comportamiento, ¿no? ¿Ya, no? 0.5, y por la longitud que viene a ser 230, ¿no? 230.417, y todo eso lo elevamos al cuadrado. De esa manera tendríamos la carga crítica, bueno, en realidad no es la carga crítica, ¿no? La carga por estabilidad que puede soportar este tramo, ¿no? A ver, vamos a ver.
representa pi al cuadrado por el módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6 dividido entre, perdón, me falta multiplicar por 49.333, lo divido entre la longitud efectiva 0.5 por 230.417 230.417 y todo eso lo elevo al cuadrado. Resultado tengo 77.000, ya, 34.89, 899 podemos colocar. Kilogramos, ¿no? Es lo que estamos calculando en este momento. Es la carga crítica solamente, no es la carga crítica, perdón, es la carga que puede alcanzar a resistir, se podría decir, todo este sistema, ¿no? Sin tomar en cuenta el efecto de corte. Ya hemos visto que no es muy necesario debido a que son secciones macizas. Pero se puede tomar, no disminuye mucho, se puede decir este valor. Pero a ver, veamos qué es lo que sucede con lo que es, bueno, si bien hemos hablado del efecto de pandeo, podemos hablar también de resistencia del material. ¿Ya? Veamos también qué es lo que sucede en ese caso. Perdón, me estoy olvidando. Hemos visto lo que es la flexión en el eje Z, ¿verdad? Es decir, cuando se va a colocar estos apoyos intermedios. Este ejercicio en sí solamente me dice colocar en un lado, es decir, si bien digamos sé que va a fallar rápidamente respecto del eje Z, le voy a colocar dos apoyos, ¿verdad? Y voy a colocar esa carga. Esa carga me representa a 77.034.899. Pero debo revisar, ¿ya? Si es que va a pasar lo que no queremos que pase, es decir, se va a pandear en el otro sentido. Si bien, digamos, aquí vamos a colocar la restricción, ¿verdad? Pero puede ser que por exceso de esta carga, bueno, no va a fallar en este lado, pero puede ser que se vaya también en el otro sentido. Entonces, es decir, analizar toda la columna como si fuera un articulado, ¿no? Está bien en la parte extrema y en la parte solamente empotrado, ¿verdad? Pero esta vez ya no considerando los apoyos intermedios, es decir, considerando toda la longitud total. Eso representa ¿cuánto? 395 la longitud que estamos mencionando, ¿no? Bueno, eso sí, la flexión que se puede dar en ese sentido viene a ser la flexión sobre el eje Y, si bien es el eje fuerte, pero hay que revisarlo. Entonces vamos a colocar aquí flexión eje Y, ¿no? Entonces, la flexión sobre el eje Y, hablamos de la inercia con respecto al eje Y. Y aquí colocamos un guión para indicar, ¿no?, que estamos continuando el mismo análisis similar que el anterior, teniendo en cuenta que eso era su máximo valor que puede alcanzar. Veamos un poco qué es lo que sucede con la inercia con respecto al eje Y. Hablamos de lo que es la inercia, ¿no? 297.333. Colocamos 297.333 centímetros a la cuarta. Ese es el valor de la inercia. Bueno, ahora tenemos que calcular lo que es la carga crítica, pero vamos a empezar simplemente con P sub D. Debido a que puedo terminar o sea, me falta aquí colocar lo que es P sub D, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí para hacer una comparación, para tener en cuenta cuál de los dos es el más crítico. ¿Ya? Entonces hablamos de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6, perdón, 10 a la 6 multiplicado por 297.333 y lo divido entre la longitud efectiva. Como podrán ustedes observar, es un caso de un empotrado y un articulado, por lo tanto 0.7 por la longitud de 395 y todo eso al cuadrado. Entonces veamos cómo va a modificarse esta situación. Entonces hablamos de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6 multiplicado por 297.333 y lo divido entre 0.7 por 395 y todo esto lo elevo al cuadrado. Me sale 80.000, ¿ya? 606.83. Bueno, 837 sería, ¿no? Kilogramos. Como podrán ustedes observar, este resultado que estamos obteniendo nos puede decir ya de manera un tanto, se puede decir a priori, de que es mucho más que este valor. Por lo tanto, entonces es prácticamente, se podría decir, no puedo decir imposible, ¿no? Pero no es razonable entender de que el eje Y va a fallar. Pero se debe hacer esa verificación. Imagínense que, no sé, fuera una sección tal vez un tanto, si bien está de esta manera, vean, ¿no? La proporción me refiero, 10 centímetros y aquí 4, ¿no? ¿Qué pasa si es 5 y 4? Hay una probabilidad de que también falle en ese sentido. Entonces,
Siempre hagan esa verificación, no crean que solamente el eje débil es el que siempre va a fallar. Eso sí se va a dar siempre y cuando no tengamos apoyos intermedios, simplemente un cálculo así de manera directa. Se puede dar. Pero vean, ¿no?, que cuando son apoyos intermedios hay que tener mucho cuidado y mucho análisis al momento de desarrollarlo. Entonces ese es el valor de la carga, se puede decir, la carga solamente desarrollada por Euler, ¿no?, la carga crítica de Euler, porque tenemos que ver todavía la carga crítica con el efecto de pandeo, perdón, con el efecto de corte, ¿no? Entonces ahí hablamos de peso T. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque vamos a hacer un siguiente análisis que se denomina punto número 3, ya que es en este caso análisis por resistencia del material. Entonces colocamos análisis por resistencia del material. Entonces, resistencia del material. ¿Ya? Si hablamos de la resistencia del material, ustedes ya saben, ¿verdad?, que es un análisis clásico. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. ¿Ya? Si hubiera una excentricidad, o sea, me refiero a un pandeo con excentricidad, hablamos de un esfuerzo combinado, es decir, el esfuerzo es igual a fuerza sobre área por, bueno, dependiendo del caso, momento por la distancia de la fibra en cuestión, dividido entre la inercia, ¿no? Eso es ya un tema que, bueno, se ve en algunos casos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un pandeo con excentricidad. De momento, simplemente estamos viendo pandeo con carga centrada, de manera tanto general, pero vean, ¿no?, que este es un caso de dificultad con un apoyo intermedio. Entonces la fórmula simple, clásica, entonces yo puedo entender que la carga no es nada más que el esfuerzo de tracción-compresión que se nos ha asignado de 2500, colocamos 2500, lo multiplicamos simplemente por el área, 28, y bueno, veamos cuánto es esa carga, 2500 por 28. Hablamos de 70.000, ¿ya? 70.000 kilogramos. Entonces vean, ¿no?, que he tratado de desarrollar, si bien no lo he terminado porque me falta ya lo que es P sub D y luego generar la carga crítica, no es tan, se puede decir, tan excesivo, digamos, la diferencia, un poco menos, un poco más, porque ustedes se deben dar cuenta que en acero, por ejemplo, la carga o la influencia por la cortante, en piezas macizas, se podría decir, puede ser un tanto más no tomadas en cuenta. Por ejemplo, en el libro de Timoshenko, ya de resistencia de materiales, podrán observar ustedes que no aplica lo que es este método, es decir, P sub D, módulo de corte polar dividido entre el cociente de formas. Casi no se ve. Sí se ven los textos un poquito más antiguos de Timoshenko, sí, ahí sí se ve este análisis, pero bueno, últimamente ya se dan cuenta, ¿no?, que para piezas de este estilo, es decir, de acero, casi no es muy razonable, digamos, porque no es mucha la variación y además está, se puede decir, no se toma en cuenta. Ya, pero aquí, por ejemplo, podemos incluir eso más, ¿no? Entonces, pero vean, ¿no?, que si bien no va a ser mucha la diferencia, aquí son algo de 70 toneladas, aquí hablamos de unas 80 toneladas, y vean, ¿no?, que la resistencia del material es un poco más baja, son 70 toneladas. Por lo tanto, se puede concluir, ¿no?, que la máxima carga, ¿no?, se concluye que la máxima carga que se puede aplicar es de 70, vamos a colocar aquí P max si gustan, P máximo, P mínimo, óptimo, o sea, puede darse de diferentes formas tal vez la pregunta. La idea básica es desde el punto de vista de resistencia de materiales, ¿no? Si la columna va a resistir, ¿no? Si resiste, obviamente estamos todos de acuerdo, ¿no? De nada va a servir colocar una carga para que falle el elemento, no estamos en una materia tal vez de demoliciones, ¿no? Esa no es la idea. Ahí está. Entonces ese es nuestro valor de máxima carga que puede soportar nuestra columna, ¿no?, antes de que llegue la falla, en este caso a pandeo. Como podrán ver, la falla a pandeo en este caso en particular no es tan relevante debido a que la sección es la que va a fallar, es decir, el esfuerzo axial es el que va a fallar primero. Entonces por eso que se hace una verificación también por resistencia del material. Entonces si yo coloco una carga de 70 toneladas, estoy por seguro de que no se va a pandear para empezar. Y en este caso, se podría decir, si un poquito más aumento de este valor, 71 toneladas, por ejemplo, va a fallar por resistencia del material, va a quebrarse, va a colapsar la estructura. No nos sirve tener algo colapsado, ¿verdad? Entonces, esa es la idea
principal, ¿no? Bueno, espero que les haya servido este curso, perdón, esta pequeña clase, ¿ya? Y bueno, también voy a seguir subiendo algún contenido más adelante, ¿ya? Entonces también tenemos cursos de apoyo para la materia, entonces también pueden escribirnos y tal vez darnos alguna sugerencia para poder mejorar en nuestro camino de enseñanza. Eso es todo, que tengan un buen día, nos vemos en otra próxima oportunidad.